Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia el día de hoy sobre cómo vamos a trabajar o eliminar los miedos. Es una conferencia muy interesante de muchas conferencias que nosotros como conocimiento de sí mismo estamos ofreciendo para ustedes de forma libre y gratuita. Entonces, antes de comenzar con el taller que va a dictar nuestro compañero Fernando García de Chile, les queremos contar un poco de quiénes somos y cuál es el sentido de realizar este tipo de conferencias y de regalar estos temas pues, a cualquier persona. Entonces, somos un grupo formado por miles de voluntarios a nivel mundial. Son muchos voluntarios a nivel mundial que simplemente llegamos, aprendimos estas técnicas, este conocimiento y decidimos empezar a compartirlo con otras personas. ¿Por qué? Porque nos ha sido útil, así de sencillo. Nos ha servido, de alguna u otra manera nos ha ayudado a cambiar la vida, nos ha ayudado a manejar, a conocer mucho más sobre lo que somos como seres humanos, a manejar nuestra parte psicológica, nos ha ayudado a comprender el verdadero sentido de la sexualidad en el ser humano. Bueno, entonces entregamos herramientas, cada uno de ustedes puede pues, escoger las herramientas que más les gusten, y se entregan 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B. Dentro de ellas también se entregan temas adicionales como el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, este conocimiento se basa básicamente en 4 grandes pilares. Ustedes les entregan un folletico. En el primero hablamos de la ciencia y hablamos de técnicas de comprobación, como cuáles. Si alguno desea aprender a meditar, si alguno desea aprender a relajarse, si alguno desea aprender a concentrarse, si alguno desea aprender a usar la sexualidad de una forma distinta, no por obtener placer, sino usarla hacia un objetivo espiritual. Si alguno de ustedes desea, de pronto, aprender a salir en desdoblamiento astral, si desean descubrir la existencia o no de vidas pasadas, bueno, tenemos muchas técnicas. Entonces ese pilar se enfoca en entregar muchas técnicas. Casi que cada conferencia les da a ustedes una práctica para que puedan llevar a cabo. El segundo gran pilar de este conocimiento se llama el arte, y entonces allí nos basamos en la suprasexualidad. Les explicamos cómo funciona la energía dentro de cada uno de nosotros, cómo podemos empezar a darle un uso provechoso a nuestra propia energía y cómo podemos empezar a descubrir cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Se nos ha inculcado que solamente somos maquinitas que nacen, crecen, se reproducen y ya. Pero resulta que tenemos muchas posibilidades de desenvolvimiento, no solo en esta dimensión, sino también en otras dimensiones. Entonces, a lo largo de las conferencias hablamos de cuáles son esas dimensiones, cómo esas dimensiones se manifiestan en nosotros y cómo las podemos empezar a comprobar, visitar, darnos cuenta que es cierto, no como una creencia, sino como algo que vamos a vivir, sí, obviamente practicamos. El tercer pilar, básicamente hablamos sobre psicología, y en psicología hablamos cómo puedo descubrir quién soy realmente, porque muchos de nosotros, seguramente si yo les pregunto, muchos de ustedes creen conocerse, pero resulta que cuando uno se pone un objetivo, muchas veces no lo logra cumplir. A esa persona y esa persona me dice algo, no me puedo controlar, ahí pasa algo, no soy capaz de contenerme. Entonces, ¿por qué no hay coherencia entre ese objetivo, las reacciones con todo lo que soy? Porque no me conozco, desconozco mucho de lo que es el ser humano. Entonces hablamos, tenemos varias conferencias donde vamos explicando muchas reacciones y de dónde nacen esas reacciones en el ser humano y cómo podemos empezar a conocerlas y eliminar. Si yo no he descubierto algo, no lo puedo cambiar, pero si yo empiezo a analizar algo en mi vida, pues obviamente ya puedo empezar a tomar algunas herramientas o algunas pautas para cambiar. Bueno, y el último pilar que encierra este conocimiento se llama la mística. Cuando hablamos de mística, hablamos de amor. Y cuando hablamos de amor, hablamos de obras. Yo no puedo expresar el amor a través de otra cosa que no sean obras. Yo no puedo decir, yo amo a mis hijos y quedarme sentado mirando televisión mientras ellos hacen tareas y decir, yo los adoro. Yo no puedo decir, yo adoro a mi familia mientras la mayor parte de mi tiempo se lo dedico a mis amigos. Sí, o sea, se expresa no solamente con lo que yo digo, sino también con lo que yo soy capaz de hacer y también con lo que soy capaz de sacrificar a cambio de ese amor. Por ejemplo, uno dice, yo me amo a mí mismo.
Sin embargo, yo sé que dormir hasta tarde me causa enfermedades, me hace cumplir citas, me mete en un montón de líos, y aún así, si no soy capaz de renunciar a esos hábitos, pues no puedo hablar de que me amo a mí mismo, porque se necesita un esfuerzo, y ese esfuerzo es el que demuestra la capacidad de amor. Entonces, en mística hablamos de que el mayor regalo que yo le puedo dar a cualquier persona es aprender sobre sí mismo, conectarse con esa parte superior que hay dentro de cada uno de nosotros, independientemente de la religión que seamos, de las creencias que tengamos. No existe, digamos, aquí no existe, digamos, algún tipo de discriminación, es libre, pero sí reconocemos esa parte espiritual dentro de cada ser humano, y cómo si nosotros logramos conectarnos con esa parte, pues obviamente vamos poco a poco a ir logrando o encontrando lo que se llama la verdadera felicidad. Entonces, la mejor forma o el mejor regalo que yo le puedo entregar a alguien es eso, que logre aprender cómo conectarse con esa chispa, con esa parte de sí mismo que lo va a llevar al éxito, que lo va a llevar indiscutiblemente a lo que llamamos la verdadera felicidad. Entonces, pues, eso es conocimiento de sí mismo. Esperamos que les sea útil. No me queda más que dejarlos ya con mi compañero Fernando. Si les interesan las demás conferencias, para eso están los folleticos, se pueden comunicar con nosotros, o al final de la exposición nos pueden indicar que quieren recibir, por ejemplo, los links de invitación a las conferencias presenciales. Acá estamos dictando conferencias presenciales todos los días, diferentes compañeros. Ustedes pueden escoger con qué compañero de pronto se adecúan más, pueden asistir libremente a todas las conferencias, todas son gratuitas, se están dictando de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. No sé si todos conocen dónde queda la notaría que queda al lado del Pasadena, acá en Sogamoso. O sea, está el Pasadena y al lado hay una notaría, ¿sí? Ingresan por el parqueadero de la notaría en el segundo piso, allí pues se están dictando las conferencias y todas son libres. Entonces, bueno, ahora sí los dejo con mi compañero. Bien, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por dedicarse ese momento a ustedes, ¿no? De pronto uno no se dedica un tiempito a uno. El objetivo de esta conferencia es que nos sirva. Así que muchas gracias por venir. Mi nombre es Fernando García. Soy nacido en Chile, pero estamos aquí ya, vamos a cumplir un año en Colombia. Así que, y gracias por recibirme también. Y vamos a hablar sobre el taller cómo eliminar el miedo. Es fundamental en realidad entender lo que es el miedo. O sea, es imposible que uno pueda eliminar algo que no conoce. Entonces, el fundamento de esta conferencia está en explicar cómo está estructurado el miedo dentro de nosotros, pero más que eso, es enseñarle a ustedes cómo eliminarlo. Por eso que es una conferencia de taller. A lo mejor el tiempo se nos va a complicar, porque son 2 horas. Después de 7 a 9 hay otro grupo, pero no sé si ahí cómo se va a armar. Ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Pero el objetivo es que explicar qué es lo que es el miedo, que ustedes entiendan muy bien lo que es el miedo, ¿ya? Y segundo, de qué método o de qué forma yo puedo eliminar el miedo. Si quieren, durante el transcurso pueden ir haciendo preguntas que estén relacionadas con el tema. Bueno, todo lo que vamos a explicar ahora está en este folleto, que es un folleto de varias hojitas, pero se descarga gratuitamente. Ustedes entran a esta página web, www.libroautoconocimiento.cl, van a la sección folletos y ahí lo descargan, el PDF, tal cual. Ahí también pueden descargar esta misma exposición. Este mismo PowerPoint con un PDF también está todo lo que vamos, para que no gasten tiempo en anotar esto que está aquí escrito, porque lo pueden descargar. Comprensiones de ustedes, obviamente sí, eso es bueno anotarlo, porque a veces uno recibe ciertos insights, se da cuenta, la conciencia empieza a trabajar y uno recibe un conocimiento propio. Eso de pronto sí es bueno apuntar. Pero el contenido probablemente tal aquí, como les digo, lo pueden descargar de forma gratuita aquí, libroautoconocimiento.cl, sección folletos, ¿ya?
objetivo a comprender en este curso taller es la relación que existe entre el miedo y los defectos. ¿Qué defectos psicológicos tienen miedo? ¿Cuál? Todos. Todos los defectos psicológicos de uno tienen una relación con el miedo. Por eso el que comprende el miedo va a comprender muchas facetas de su subconsciente. Muchas. Todas. Y ahora vamos a ir comprendiendo por qué hay una íntima, están tan relacionados todos los defectos con el miedo. ¿Cuál es la relación entre el miedo y el amor? ¿Dónde termina uno, comienza el otro? ¿Están relacionados o no? Eso es lo que vamos a comprender. La relación del miedo y el frío. ¿Se relacionan? Si ustedes ven a una persona que está así, ¿qué tiene? ¿Frío o tiene miedo? O a lo mejor tiene miedo. ¿O no? Eso es. Están íntimamente relacionados. El frío y el miedo es lo mismo. Es la misma sustancia. Una es corporal, pero otra es psicológica. De repente una persona tiene miedo, o sea, pero tiene frío. ¿Tiene frío por qué? Porque si no hace frío. Porque el frío de esa persona es interno. Es de sí mismo. ¿Ya? El miedo de los centros del cuerpo. ¿Ya? La máquina humana, nuestro cuerpo, tiene 5 centros. Centro sexual, instintivo, centro emocional, centro intelectual y centro motor. Y tiene dos más superiores. Centro emocional superior y centro intelectual superior. Y el miedo se va dando gradualmente a medida que va subiendo como un termómetro, cada vez más alto. Parte desde el susto, cuando uno me asustaste, algo pequeño, insignificante, un sustito, hasta la crisis de pánico, donde la persona está absolutamente perdida, no ve nada y hasta lo único que quiere es suicidarse. Entonces va subiendo el miedo va subiendo como un barómetro. Eso lo vamos a entender. La relación entre el miedo y el sufrimiento. ¿Están relacionados? Sí, íntimamente. Porque el miedo hace sufrir. A veces uno dice, no quiero tener miedo para no sufrir. Pero el solo hecho de no querer sufrir atrae ese sufrimiento. Y está el miedo ahí. Y la relación entre el miedo y el fuego. En síntesis podemos decir que el miedo es falta de fuego. Uno tiene miedo, como dijimos que se relacionaba con el frío. Si yo tengo frío, ¿qué me falta adentro? Fuego. Entonces vamos a ver qué es ese fuego que me falta. ¿Por qué perdí el fuego? ¿Y cómo recupero el fuego? Bueno, la verdad es que nosotros, como la civilización humana, tiene muchos más millones de años de lo que ustedes se puedan imaginar. Uno piensa, le cuentan la historia como que el hombre viene de las cavernas, ¿verdad? Medio prehistórico ahí. No. La verdad es que la tecnología actual, por ejemplo, hace imposible que nosotros podamos hacer una pirámide de Keops en Egipto. No nos da. Con toda la tecnología que tenemos de mover esas piedras, ¿cómo le hicieron? Eran civilizaciones superiores. Las civilizaciones antiguas fueron muy grandes porque fueron civilizaciones solares. Y la civilización va cayendo hasta que se transforma en una civilización lunar. Este es calor y este es frío. Entonces, lamentablemente, nosotros nos encontramos actualmente en una situación de humanidad lunar. Todos nosotros somos, psicológicamente hablando, seres lunares. Por eso que tenemos frío y tenemos miedo. Porque el miedo es una condicionante de esta sociedad global. Y va aumentando cada vez más. ¿O no? Sí. Si nosotros viéramos la estadística, inclusive de los jóvenes que se están suicidando hoy en día, nos quedaríamos atorados. Y eso es porque el joven está teniendo miedo a la vida. Entonces, por eso que se hace importante entender la importancia de erradicar el miedo dentro de uno. O sea, la persona que trabaje en la erradicación de su miedo interno se va a fortalecer muchísimo en la vida. Muchísimo. Bueno, el origen del miedo. ¿De dónde viene el miedo? Humanidad solar, humanidad lunar. La humanidad solar al principio venían de la luz, eran seres de luz. Pero fue descendiendo hasta llegar a la oscuridad. ¿Hay una relación entre el miedo y la oscuridad? Sí. Obvio. ¿Cuál es el primer miedo que le tienen los niños? A la oscuridad. ¡Ay, no, prende la luz!
De hecho, yo conozco personas grandes, de 50, 60 años, que todavía tienen que dormir con la luz prendida. No sé si hay alguien aquí, bueno. Pero pasa eso. ¿Por qué? Porque miedo y oscuridad es lo mismo. De hecho, si uno quiere asustar a alguien, simplemente apaga la luz. El miedo a los zancudos. También. ¿Ya? Entonces, el origen del miedo está en la lejanía de este foco primario de luz. El miedo comienza precisamente cuando nosotros salimos de ese foco primario. Todos nosotros venimos de un foco primario que se llama absoluto, ¿ya? En el cual ahí no existía oscuridad. Ahí nosotros no conocíamos la oscuridad. Y es solo el hecho de salir, comienza uno a oscurecerse hasta que llega acá. Entonces, estando acá hay mucha oscuridad. Oscuridad y ignorancia, ¿se parecen? Sí, es lo mismo. Usted es una persona que es ignorante, es una persona que está oscura psicológicamente, porque no tiene claridad de tomar determinaciones, porque no sabe, o duda, o tiene miedo a equivocarse. ¿Ya? Entonces, aquí existe la luz y aquí abajo existe la oscuridad. Hemos descendido como humanidad y ahora podemos ascender nuevamente, pero este ascenso a recuperar la luz es un ascenso individual. Nosotros hicimos mucha difusión de esto, entregamos volantes, ¿verdad? Para que vinieran muchas personas, pero no vienen tantas. Y así pasa siempre, porque no todas las personas tienen el anhelo interior o se dan cuenta de que salir de toda esta dificultad existencial no es una cosa de la sociedad, es de cada uno. Y eso es un llamado muy íntimo que cada persona tiene. ¿Ya? Bueno, ¿conoce la ley del péndulo? La ley que nos hace oscilar a nosotros constantemente de un lugar a otro, ¿verdad? Por aquí está lo positivo y acá está lo negativo, ¿verdad? Si aquí está el odio, ¿qué es lo que está aquí al otro lado? ¿Lo contrario? ¿El amor? ¿El amor? ¿El amor? No. Por eso pongo esto, porque siempre cuando uno pregunta, todos dicen el amor. El amor no está en ningún extremo. Si aquí está el odio, aquí está el apego. Porque los defectos son pendulares. Lo que nos hace oscilar en la vida son nuestros defectos psicológicos. Lo mismo que nos hace reír, mañana nos va a hacer llorar. Pero el equilibrio está aquí al medio. El amor no está acá. El amor está aquí, al medio. Entonces, esto es muy importante para entender lo que es el miedo y dónde está y cuál es su raíz. Volviendo a la humanidad solar o al absoluto, ¿verdad? Dentro del absoluto había un equilibrio perfecto. No había movimiento oscilatorio, pero nosotros nos empezamos a alejar, y ahí fue naciendo el miedo. Porque lo que hay aquí desde el inicio de la luz es un amor, pero a medida que vamos perdiendo el amor, va naciendo el miedo. Entonces el miedo es lo contrario al amor. Y el miedo, como es una fuerza oscura oscilante, va produciendo un desequilibrio, porque una persona con miedo está equilibrada o está desequilibrada. Desequilibrada. De hecho, muchas personas con miedo, con temor, toman decisiones en la vida equivocadas, como el que se suicida. ¿Verdad? ¿Se equivocó o no se equivocó el suicidio? Claro que se equivocó, se escapó de la vida por puerta falsa. Entonces aquí hay un desequilibrio, mucha oscilación, miedo, entre medio un amor débil y aquí arriba un amor fuerte. Entonces, a mayor luz, a mayor equilibrio, más amor, a menor luz, mayor miedo, más desequilibrio. Y este desequilibrio produce una debilidad. La debilidad puede ser positiva o puede ser negativa. El apego, por ejemplo, es una debilidad. El odio, una debilidad negativa. Odiar, ¿verdad? Querer, no sé, golpear. Pero el apego es una debilidad positiva porque es una debilidad igual, pero positiva porque a la persona le ayuda. En ese instante, a este nivel le está ayudando. Por eso que tenemos que entender por eso tenemos que entender
las debilidades son positivas y negativas. Entonces, mientras uno no comprenda que esta debilidad positiva también lo daña y tengo que salir del apego, que me afianzo en eso porque lo veo como algo positivo, mi perrito, mi familia, mis hijos, mis cosas, todas las dependencias que uno tiene, pero son debilidades. Entonces, es muy importante entender el movimiento oscilatorio de nuestra debilidad, cómo esto engendra miedo dentro de nosotros. Y lo fundamental está aquí. Como lo pusimos, amor arriba y miedo abajo, esas son las antítesis. Estas son las dos estructuras psicológicas, emocionales, fundamentales de toda nuestra existencia. Nosotros vibramos en el amor o vibramos en el miedo. ¿Podemos vibrar en las dos al mismo tiempo? No, no se puede. O está lo uno o está lo otro. ¿Ya? Luz, oscuridad, amor y miedo. Conciencia, ego, defectos. Fe, duda. Valor, cobardía. Salud, enfermedad. Compasión, pena. Etcétera. Entonces, estas son las dos estructuras fundamentales para entender en el fondo qué es lo que es el miedo y cómo yo puedo salir de él para entrar en su, gracias, en su contrario, que sería el amor. ¿Qué es el miedo? La antítesis del amor. Mientras yo no comprenda que el miedo es antagónico al amor, no voy a esforzarme por eliminarlo dentro de mí. No voy a luchar por sacarme esa faceta miedosa, de oscuridad, de mi interior. ¿Bien? La palabra miedo lo dice, miedo. Porque nosotros tenemos, como les decía antes, las notas musicales en nuestro cuerpo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Lo sabían? Están las notas musicales en mi cuerpo. Entonces, al decir miedo, quiero decir que la energía está bajando, desde mi a do. Entonces está bajando. Es un descenso de la energía de nuestro. Eso lo van a ir comprendiendo más adelante. Si es que participan en las otras conferencias, las escuchan, van a ir entendiendo esto. ¿Ya? Es el fundamento de todo efecto. Todo efecto psicológico tiene una raíz del miedo, todo. Y para poder eliminarlo, ese defecto, yo tengo que entender cuál es la raíz de miedo que él tiene. Mientras yo no lo comprenda, yo no lo voy a poder eliminar. Los mayores defectos que fortalecen el miedo, ¿cuáles son? La ira y la lujuria. ¿Y por qué? ¿Por qué la ira y la lujuria son los mayores engendradores de miedo? Porque son los que más roban fuego. La ira, ¿qué es lo que es? Fuego. Y la lujuria ahí, la persona revolcándose lujuriosamente con otra, ¿qué es lo que hay ahí? Esa pasión es fuego. Entonces, los mayores defectos psicológicos que roban nuestro fuego son la ira y la lujuria. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta y no observamos nuestra ira y no descubrimos nuestra lujuria, no vamos a poder eliminar el miedo, porque ellos son sus mayores engendradores. Es falta de fuego. Y la palabra fuego lo dice, y es la palabra fuego. Fue ego. Porque ¿dónde está el fuego? En el ego, que nos lo roba. La ira y la lujuria nos están constantemente robando nuestro fuego. ¿Ya? La fornicación es el creador del miedo. ¿Qué es lo que es la fornicación? Pérdida de energía. La pérdida de la energía sexual. La pérdida de la energía sexual es el mayor engendrador de miedo, porque hace botar nuestra fuerza, nuestra virilidad, nuestra potencia, nuestra energía, nuestra luz. Y a veces se me ocurre que cuando uno habla mucho, fornica verbalmente, Claro, pierde energía, termina hasta afectado la garganta. Sí, nosotros fornicamos en el fondo por los 5 centros, pero el mayor fornicador es el centro sexual. Ahí donde más energía uno pierde. Con la lujuria. ¿Ah? Con la lujuria. Cuando uno vaya comprendiendo esto,
Esto es importante de entender. A lo mejor no lo entiende, pero no. No, que digo que entonces no hay que hacer nada. ¿Ah? Yo digo entonces no hay que hacer nada. No. No, acuérdense la introducción, Ángela lo dijo. No es en el fondo no hacer nada, sino es hacerlo bien. En el fondo, las cosas no son ni buenas ni malas, sino depende del uso que uno le dé. Un cuchillo es bueno o es malo. Eso depende de la persona. Un cuchillo en la cocina, cortando la cebolla en la mañana, el desayuno, súper bueno. Pero en el bolsillo del asaltante que quiere robar, es malo. Entonces pasa lo mismo. La energía sexual, todo depende del uso que se le dé. Si nosotros le damos la energía sexual a la lujuria, nos va a robar el fuego. Pero si nosotros le damos la energía sexual a la conciencia, va a recuperar el fuego. Es diferente. ¿Ya? Entonces tenemos que recuperar nuestro fuego. Porque el miedo es pérdida de fuego. Mientras no se recupere el fuego, uno va a seguir en oscuridad interior. Entonces el miedo está dentro de nosotros porque hay una oscuridad, porque nosotros perdimos nuestra antorcha. Ya no nos iluminamos interiormente. Estamos confundidos, dubitativos. Podríamos decir que el fuego, o sea, el miedo es la entidad psicológica más fuerte de todas. Porque está presente en todas. Porque es la antítesis del amor. Porque en el fondo el trabajo que uno tiene que hacer es reconquistar el amor. Esta humanidad está fracasando. ¿Por qué está fracasando? Por falta de amor, pues. Falta de un amor verdadero. Entre todos nosotros como humanidad. ¿Ya? Entonces recuperar ese fuego, recuperar ese amor es muy importante. Y se trabaja de esta forma. O sea, el miedo y la violencia están íntimamente relacionados. ¿O no? Una persona que actúa con violencia, ¿es valiente o es cobarde? Cobarde, ¿verdad? Un padre, por ejemplo, que le pega a su hijo meses porque se ha visto. Porque el niñito lloraba mucho y terminan golpeándolo. ¿Ah? El hombre que también... Perdón. Digo que dice que la violencia, pero entonces si la violencia es con el fin de defenderse por eso. de defender la familia. Uno tiene... No, es que por eso hay que entender lo que es un defecto. ¿Ya? Uno tiene el derecho a la legítima defensa. Pero la violencia es un defecto. ¿Ya? No es lo mismo, obviamente que si usted es dueño de casa y llegan los asaltantes y tiene su esposa y sus hijas, usted no le va a decir al asaltante, no pasen, ahí está, mi señora está al fondo. No. Obviamente que no, ¿verdad? Pero la violencia en el fondo es el descontrol, es actuar iracundamente. Uno tiene el derecho a defenderse, ¿ya? Y si le toca, le va a tocar defenderse, defender su familia, todo eso. Pero actuar con violencia es la violencia que estamos viviendo hoy en día, que es parte de la cobardía. Esa violencia estamos viendo. ¿Ya? El esposo que le pega a su esposa, por cualquier motivo, porque hay violencia familiar, ¿no? Esa violencia. Esa es la violencia en el fondo que está íntimamente relacionado con el miedo, porque una persona violenta es una persona cobarde. Y el cobarde es cobarde porque tiene miedo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que uno entienda nuestras facetas, o sea, cada uno de nosotros tenemos ciertas facetas de violencia, en mayor o menor grado, pueden que sean menores, pero las tenemos. Tenemos facetas de miedo y las descubriendo, para entender en el fondo cómo se actúa la ira. Bueno, ahí dice la violencia es el escudo del cobarde. Indudable entonces que una persona cobarde se defiende con este actuar violento. Es un sentimiento de prisión, la persona se siente presa. No puede manejarse a sí misma, porque el miedo en el fondo a uno lo controla, lo maneja, lo congela porque es frío. ¿Ya? Siempre también está la duda si la persona que se suicida es un valiente o es un cobarde. Son las dos. Es las dos porque para suicidarse, porque nosotros estamos creados para defendernos,
si algo nos llega a pasar. Así que el que se suicida es tanto cobarde como valiente, porque para matarse hay que ser una persona muy valiente, porque es como tratar de quitarse la propia vida, algo que uno siempre está tratando de evitar. Así que literalmente es ambas cosas, no solamente es un cobarde. Yo apoyo el punto que él dice, porque muchas veces tal vez acá o sea, pues entre nosotros hemos alguna vez pensado en suicidarnos, pero lo que no nos deja es ¿y qué tal si me duele? O qué tal así, uno piensa eso, ¿qué tal si me duele? ¿Qué tal si eso no sale bien? Y quedo mal, ¿qué tal si no se pueda quedar de pronto en algún tipo de discapacidad o algo por el estilo? Claro. Bueno. Se manda este séptimo piso y termina y no se mata y no que queda cojo. Exacto. O cae y le cae encima a otra persona y la otra persona se mata, o si le tiene que pagar a la otra persona. ¿Cómo le pasó a una enfermera? Por eso que la idea es que aquí nosotros no nos pongamos de acuerdo al 100%, sino invitarlos a reflexionar. Es una invitación a reflexión, porque esto es una materia profunda. No vamos a salir después de hablar una hora todos claros y de acuerdo, ¿verdad? Pero yo los invito a reflexionar, ¿sí? Y entender de que el que se suicida es un cobarde. ¿Por qué se suicidó? Porque no tuvo el valor de solucionar los problemas sin atentar contra su cuerpo físico. Porque le faltó la sabiduría, la luz, la claridad, la fuerza interior de poder solucionar eso, sobrellevar eso y salir adelante. Entonces, como no tuvo esa fuerza interior, entonces atenta contra sí mismo. Todo atentado contra el cuerpo físico es una violencia contra la natura. Y lamentablemente, y esto nos toca a nosotros, a lo mejor aquí, investigarlo en otros mundos, en el mundo astral. Por eso que Ángela también decía la importancia de aprender a salir del cuerpo astral para investigar estas cosas. Porque yo puedo salir del cuerpo astral y puedo investigar, a ver, esta persona se suicidó, voy a ver dónde está. Y ahí me voy a dar cuenta lo que le pasó a esa persona. De hecho, de atentar y tomar una decisión que no le pertenece, porque la vida y la muerte no están en nuestras manos. ¿Ya? Entonces, por eso que hay que reflexionar. Bueno, los prejuicios son obstáculos en el fondo para comprender el miedo, porque uno tiene muchas justificaciones, constantemente se está justificando, ¿ah? que lo piensa de esta forma, ¿no? Que esto tiene que ser así. Entonces, ojo con esos prejuicios. Deseo y miedo son lo mismo, en síntesis. Cuando uno desea algo, es porque en el fondo está engendrando miedo. El deseo atrae el miedo y el miedo atrae el deseo. Miedos, infinidad, a la muerte, a ser pobre, a no encontrar trabajo, a que lo engañen, a la enfermedad, a perder sus bienes. Son muchas las listas. O como dicen los gomelos hoy día, hacer el oso. Hacer el oso. Sí, Vaya. como el que se mandó en un mulliyumpi y se le rompió la vaina esa y no gritaba, ay, me mato, sino gritaba, qué oso, qué oso. Le daba pena. Claro, entonces lo importante es que uno tiene que reflexionar cuáles son mis miedos y ese hacer, ojalá que alcancemos al taller a llegar a ese nivel. El miedo es un arma de sometimiento. Esto es importante entender, ¿no? El miedo es un arma de sometimiento tanto externo como interno. El psicópata somete a su víctima porque la tiene en miedo. Y la víctima, como le tiene miedo al psicópata, entonces hay muchas relaciones de pareja que son psicopáticas. ¿Ya? Entonces con el miedo el hombre, o a veces se da al revés, ¿ah? No crean, también hay damas, mujeres que someten al hombre, digamos, con estos miedos, que te voy a alejar, no sé, con amenazas, todo ese tipo de cosas. Pero es un arma de sometimiento y de control. Es importante entender que el miedo es un arma de sometimiento social, pero más importante es entender que el miedo me somete a mí mismo. Mi miedo. Esa es la clave de lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Ah? Porque no saco nada con hacer un estudio social de lo que está pasando en el mundo. Es bueno entenderlo un poco, pero el verdadero estudio es cómo me somete mi miedo a mí, cómo me limita mi miedo a mí, en qué me detiene, cómo me traba, dónde me tiene subyugado, etc.
las ganas de controlar todo son expresiones del miedo. Hay muchas personas que lo quieren controlar todo. Todo tiene que pasar primero por el visto bueno de ellos. Muy controladoras. Entonces, toda persona que es muy controladora es una persona que en el fondo, ¿qué está teniendo dentro de sí? Miedo. Y eso es lo que tengo que entender. O sea, ¿a quién quiero controlar? ¿Por qué quiero controlar a esta persona? Y ahí voy a ir descubriendo mis miedos. Y luego eliminarlos. Nos debilita, nos agota, nos deprime, ¿verdad? Nos paraliza, nos frena, nos congela. El miedo es, como les decíamos, es una fuerza petrificante, congelante. Deja a la persona, de hecho hay personas que quedan paralizadas de miedo. Tal cual, tiesos. El temeroso no puede amar ni ser feliz. Esto es muy importante, entender. Que si uno quiere amar de verdad y ser feliz en la vida, con el miedo, nunca lo va a lograr. Ninguna relación de pareja, por ejemplo, fundamentada en aspectos de miedo, va a llegar a aspectos de felicidad y de esplendor. Y aquí aparecen los celos. ¿Qué son los celos? Miedo. Pues. Miedo a perder, miedo a que me deje, que se vaya con otro, no sé, cualquier cosa. Si se quiere ir con otro, que se vaya con otro. Esa es la libertad. Esa es la libertad. El amor libre, el amor es libertad, ¿o no? Pero el problema es que hoy en día se habla de libertinaje. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a caminar correctamente para entender la diferencia entre la libertad y el libertinaje. El amor verdadero es libertad. Nosotros como seres humanos aquí estamos buscando llegar a alcanzar la libertad completa y el desarrollo del amor completo entre nosotros. Llegar a sentirlo y a verlo. Bueno, el amor es por ignorancia, es inconsciencia. ¿Y qué es lo que es la ignorancia? ¿Qué es ignorancia? ¿La falta de conocimiento? No. ¿Qué es la ignorancia? No es la falta de conocimiento, porque una cosa es el desconocimiento y la otra es la ignorancia. Mira, por algo que le puse la rayita ahí. Ignorancia. ¿Qué es lo que es algo rancio? Malo. Está cubierta mala, está rancia, está vieja. Es vieja. Rancio es viejo. Es malo. Que no sirve. Y la palabra ignos, nos, significa conocimiento. Conocimiento rancio. Esa es la ignorancia. La ignorancia no es el desconocimiento, sino es el mal saber. Es el saber equivocado. Entonces nosotros tenemos una serie de conceptos en relación al amor, en relación al miedo, en relación a nosotros mismos, en relación a lo que somos, a lo que queremos. Y eso es ignorancia. La verdadera sabiduría es luz. Y es del instante presente. Y va creciendo de instante en instante y puede ser totalmente diferente al de otra persona. El amor y el valor están íntimamente relacionados también. Al eliminar el miedo aparece el amor. Y al eliminar la ira aparece el valor. Porque dijimos que la ira era cobardía. Y si yo elimino la ira, ¿qué nace? El valor. El valor es de la conciencia y la osadía es del ego. No es lo mismo ser valiente que ser osado. Uno de pronto lo confunde. Y la persona osada es una persona inconsciente, que está actuando bajo su adrenalina. Que le gusta el deporte extremo ahí y se tira con Benji, en elástico. Hay personas que se le ha cortado el elástico y hasta ahí llegó. Entonces, hay que entender que el valor es consciente. Y la osadía es un defecto. El éxito de la vida tiene una madre que se llama amor y un padre que se llama valor. O sea, hay que desarrollar el amor valiente. Y cuando hablamos de amor estamos hablando de no miedo. Y cuando hablamos de valor estamos hablando de no ira. Ese es el fundamento. También en la mente, el miedo vive en la mente. Está en nuestro interior.
¿Qué es en sí el miedo? Definiéndolo. Inseguridad, ese es un sinónimo, una definición. El miedo es el temor a lo desconocido. Temor a lo desconocido, dice usted. Es uno de los tantos miedos. ¿Quién más da algo? ¿Qué es el miedo? Una situación de angustia. Es una de las características del miedo de la angustia. Es una característica de él. No es una definición. Falta de fe, dijo una señora por ahí. Falta de fe. También es una característica del miedo, porque ya lo dijimos que la fe... El miedo es un sentimiento. El miedo es un sentimiento. Y no es un pensamiento. Es una emoción. Se siente. El miedo se siente. ¿Se siente o se piensa? Es una emoción. Se piensa Ambas. Es primero emoción y luego raciocinio. Ya, raciocinio y emoción. Aquí está la clave. El miedo es una entidad psicológica que vive dentro de mí, de cada uno. Es una entidad psicológica que es capaz de pensar, sentir y actuar. Eso lo tiene que quedar pero clarísimo. Es una entidad, es como una persona cuando está posesa. ¿Han visto una persona posesa? Que hace cosas. O está en epilepsia. ¿Han visto un epiléptico? Está en el suelo ahí, está poseso por una entidad, ¿verdad? Que lo hace hacer. Bueno, el miedo es lo mismo. Entonces, eso uno tiene que entender que el miedo es una entidad psicológica que piensa, siente y actúa dentro de mí. Y está todo el tiempo. La mayoría del tiempo. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene una pesadilla, Claro, ahí está alguna entidad. claro, claro, Es un lenguaje no intencionado. Yo no tuve la intención de tener una pesadilla. claro. Entonces, como es una entidad psicológica que vive dentro de mí, yo la puedo extirpar. Me la puedo sacar. Yo puedo luchar contra esta entidad y derrotarla. Esa es la clave. Esa es la síntesis que uno tiene que llegar a entender. ¿Ya? Que el miedo no soy yo, sino el miedo vive en mí, que es diferente. Porque yo lo alimenté. ¿Y cómo alimento el miedo? Con pensamientos, con sentimientos, con dudas, con falta de fe, con desamor, con ira, con lujuria. Con todas esas cosas van alimentando esta entidad psicológica que uno tiene dentro de sí. Y uno la puede sacar. Uno de sus mayores alimentos es la mente. Una de las cosas que más alimenta el miedo es la mente. Y si no me resulta, si me da mal en el examen. Piensa demasiado. ¿Ah? Piensa demasiado. Pero ¿quién piensa? ¿Quién piensa? ¿El miedo mismo o la conciencia? La conciencia no piensa. La conciencia no piensa porque no necesita pensar. ¿Por qué no necesita pensar la conciencia? Porque viene el instante y lo sabe todo, porque es la divinidad dentro de nosotros. ¿Usted cree que Dios va a pensar antes de hacer algo? No, la conciencia es la luz dentro de nosotros. Ella lo sabe todo, pero está dormida dentro del miedo. Se atrapó y se durmió y se congeló. Está congelada ahí dentro del miedo. Usted se refiere a eliminar el miedo como, es decir, quitarlo totalmente del ser humano, es decir, al punto de que ya no sintamos miedo, o dice quitar el miedo en el sinónimo de poder controlar nuestros pensamientos y vivir el mundo presente, o arrancarlo totalmente. No, totalmente. Pero eso no sería contraproducente para el ser humano. No. Es decir, por ejemplo, Sí, no, sí. Claro. las personas que tienen un estado psicológico en el que varían de la depresión a un estado de éxtasis total, uno de los síntomas es que cuando están en un estado de excitación total no sienten miedo, y eso los lleva a actuar irracionalmente. El quitar el miedo no nos haría actuar irracionalmente. Es que recuerda que la ley del péndulo lo hace todo. Entonces esa persona se fue a este extremo del miedo, y como llegó bien lejos del miedo, después a misma fuerza la ley del péndulo lo lleva a no sentir miedo y sentir esa osadía que dijimos. ¿Recuerda que hablábamos de la osadía del intelecto? Son osados, son irresponsables. Pero cuando usted... Un ente regulador, o sea, es como todo, sería como, yo no puedo ser pacífico si no tengo la capacidad de ser muy violento. Es decir, como seres complejos necesitamos de una dualidad que nos permita hacer un control. Precisamente nosotros necesitamos salir de la dualidad.
El problema es que vivimos en la dualidad. ¿Ya? La sociedad, observa la sociedad, es esta dualidad. Mira el mundo, esta dualidad. ¿Ya? Nosotros estamos, les decían antes, hemos bajado, hemos descendido a estos grados de oscuridad, y estos grados de oscuridad es que nos metimos dentro de la dualidad, y la dualidad es duda, confusión, extremismo, pendular, acuérdense. ¿Ya? La idea es eliminar el miedo al 100%. Obviamente que llegar a la eliminación del miedo en su absoluto totalidad, al 100%, usted no lo va a lograr de la noche a la mañana. Y durante el mismo proceso en que usted va eliminando sus miedos, ¿usted cree que no lo van a auxiliar? Los seres, las otras humanidades solares que están ahí esperando a ver quién levanta la cabeza del lobo, obvio, lo van a ayudar. Entonces sí, el objetivo es eliminar el miedo por completamente, pero obviamente que eso se logra después de un arduo trabajo que uno tiene. Vamos a empezar a eliminar los miedos más básicos, los miedos visibles, después los miedos invisibles. Pero se puede, ese es el objetivo. Es como una meta, grande, larga, importante, como un objetivo de vida existencial, que uno se pone grande. Nosotros tenemos objetivos de vida: terminar la universidad, tener mi título, formar mi familia, tener mi casa. Pero todas esas cosas, cuando uno muere, ¿qué pasa con ellas? Desaparecen. Pero si usted elimina su miedo de su corazón, cuando usted muera, esa valentía se la lleva al otro lado. En cambio, si usted no elimina el miedo, al otro lado lo están esperando. Otros defectos de miedo, ¡ay! Tiene susto. Bueno, hay el miedo a la dualidad también, aquí estábamos hablando ya de la duda. La comparación también engendra, constantemente está engendrando miedos, y nosotros somos muy buenos para comparar. Los comparamos unos con otros, físicamente, intelectualmente. Comparo a mi hijo con el otro hijo, comparo a mi esposo con el esposo de la vecina. ¿Ah? Y todo eso va a engendrar miedo. ¿Ya? Entonces, el yo comparativo, ¿por qué es un defecto? El yo que anda siempre poniendo ahí, porque es parte de la dualidad, pues. Por eso le decía que uno tiene que salir de los conceptos duales. La mente es dual. ¿Lo hago o no lo hago? Ah, sí lo hago. Ya, lo hice. ¿Sigo o no sigo? Otra dualidad. Ya, sigo. ¿Retrocedo o paro? Siempre la dualidad. Dual, 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 dual. Entonces, ante esa dualidad viene la incertidumbre, viene el miedo, viene el fracaso. Cuando se elimina el miedo, la mente entonces se torna extraordinariamente sensible e inteligente. Entonces, si queremos desarrollar la inteligencia dentro de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Leer los libros o eliminar el miedo? Eliminar el miedo, porque el miedo es el óbice para desarrollar la inteligencia. Porque la inteligencia es una facultad de la conciencia. Y el amor es de la conciencia y el miedo es del defecto, de la ignorancia. Entonces, si trabajo, le voy dando capacidad de que la conciencia se exprese, y la conciencia se va a expresar con inteligencia, viviendo de instante en instante, de momento en momento. El miedo busca apoyo en mil cosas: lo divino, en las creencias, en la política, en la posición social, en el dinero, propiedad, en la pareja. El miedo siempre va a buscar un apoyo, porque él se siente inestable. Él es inestabilidad. Entonces siempre va a querer dónde me afirmo. El miedo y el sufrimiento están íntimamente relacionados. El miedo y el sufrimiento son la misma sustancia. Deseo, miedo y sufrimiento son lo mismo. O sea, si tengo miedo voy a sufrir, y eso me va a ocasionar un deseo. Entonces, es importante entender que el que teme, a la larga, sufre. Y el objetivo es dejar de sufrir. El miedo a la imitación. El miedo constantemente nos está llevando a nosotros a imitar a las demás personas. Todo el que imita inhibe su capacidad de expresión interna, conscientiva de sí mismo. Lo limitan. No crean. No crean. ¿Cómo va a crear? Copió. Entonces, con miedo no nos atrevemos nosotros a expresar nuestra manera de pensar, o a disentir. No, quizás que yo no pienso como tú piensas, yo pienso otra cosa. Muchas personas callan
por el miedo, al ridículo, al que dirán, a la crítica. El que imita no aprende. El miedo está íntimamente relacionado con el placer. Donde termina el placer, comienza el dolor, por la ley del péndulo. El placer está aquí, terminado ese placer, me lleva al dolor, al otro lado contrario, en la misma fuerza. El éxtasis está en medio, que el éxtasis trasciende lo placentero, o el dolor, o el sufrimiento, es de la conciencia. La conciencia es extasiante, el defecto es placentero, y hoy en día se busca el placer, en el alcohol, en la droga, en el sexo, en la fiesta, ¿cómo se llama? Los partidos de fútbol. Las películas de terror, por ejemplo, una película de terror. ¿Por qué van a ver la gente películas de terror? Porque es para sentir placer, porque les gusta asustarse. Porque porque el placer y el sufrimiento son lo mismo, pues. Parece que las películas de hoy en día ya no dan miedo. Ya no sirve. Ya, claro. Pero la pesadilla, por ejemplo, la pesadilla sí, ¿verdad? Son viajes al inframundo uno mismo, en el cual ahí la persona siente entonces el sufrimiento y está ahí. La fornicación, por ser placentera, crea el miedo al expulsar el fuego. Entonces cada vez que uno va perdiendo su fuego interior, va formando este miedo, va creando cada vez más miedo, ¿ya? Y nosotros lamentablemente hemos estado perdiendo nuestro fuego interior, entonces por eso es que tenemos tanto miedo. ¿Cómo recuperamos en el fondo el fuego? ¿Cómo nosotros logramos salir del miedo? Eso es lo importante. El miedo y el tiempo. ¿Cómo estamos a propósito de tiempo? Son las 6:05. Llevamos una hora. Y son Llevamos nos queda una. una. Nos queda una. Bien, estamos bien. ¿Están aburridos? ¿El taller más o menos cuánto dura? Podríamos hacer una media hora de taller. O sea, tenemos todavía media hora de tiempo. Media hora de exposición y ya podemos hacer, porque la idea es después hacerlo en la práctica, ¿sí? Pero si nos vendieran ahorita un tinto, de pronto nos despertaríamos Sí. más. Sí, tranquilo ya. Fernando, ¿qué piensas? ¿Hacemos un pequeño pare o vamos compartiendo Ir compartiendo. Sigamos y vamos. Hay un tintito ahí, una agüita de hierba. Claro, se puede quedar. A 1000 cada tinto, a 1000. No, todo es de regalo. No, yo no traje ninguna ficha. Me quedó una carpeta. Para variar. Por acá. Sin miedo, ¿no? Sin miedo, tranquilos. Ya estamos finalizando. Sí, sí. Estamos en la hora. Recuerden que este se puede descargar. Libro autoconocimiento. Se puede descargar el PDF, así está toda la información. El PowerPoint también se puede descargar como PDF. Así está todo, para que después uno lo vuelva a leer en la casa y le recuerde y comprende más. Solo PDF. Entonces los podemos enviar por WhatsApp a las personas que se inscriben. Si quieren también, si las personas están inscritas, se lo enviamos por WhatsApp. También la conferencia está quedando grabada. También, claro, está quedando grabada la conferencia para que después, si quieren, la pueden. En Facebook, en la página de Conferencias Conocimiento de Cine. Gracias. Bueno, el miedo y el tiempo. Entender el concepto tiempo. Entender cómo nosotros estamos encerrados en el tiempo. Entender cómo podemos liberarnos del tiempo. Porque el miedo está enraizado en el tiempo. Está vinculado aquí, tanto en el pasado como en el futuro. Porque en el presente, ¿existe el miedo? No. Por eso que muchas escuelas y grupos
hablan de la importancia de vivir el presente, el hoy, vivir de instante en instante, de momento en momento. Porque si uno vive de instante en instante, de momento en momento, está atento. Está atento. No es que no se le va a expresar el miedo, porque el miedo va a querer, pero uno lo va a descubrir. Eso es lo importante. Está consciente y lo va a descubrir. Y ya si lo descubre, lo puede eliminar. Pero si no lo descubro, no lo voy a poder eliminar. Entonces, el miedo es del tiempo, porque el miedo es tiempo. El miedo es tiempo. Por algo se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, ¿cómo se formó el diablo? Con los años, con el tiempo. El recuerdo es el gestor del miedo al pasado. No, es que cuando chico me pasó tal cosa. No quiero vivir nuevamente. Una persona que abusaron de mí, entonces eso, tengo miedo. Y hay muchas personas que no pueden establecer una relación sentimental, amorosa, normal, porque están dañados en ese recuerdo de ese miedo. Por ejemplo, los curas, yo creo que es por miedo que se meten de cura. No sé, habría que preguntarle a ella. ¿Ya? Entonces, íntimamente, el recuerdo está íntimamente relacionado con el miedo. Uno tiene que aprender a eliminar el recuerdo. Importante, ¿eh? ¿Cómo eliminar el recuerdo? Cuando uno aprende a diferenciar entre lo que es la experiencia y el recuerdo. El recuerdo es de la mente, es del miedo. La experiencia es de la conciencia. ¿Qué miedo? La ira. Ahí comienza la ira en los animales. ¿Nosotros fuimos animales? ¿Fuimos animales? Sí. Fuimos animales, por eso que tenemos ira. Eso lo vamos a comprender después. Las expectativas y la incertidumbre entonces engendran miedo al futuro. Por eso es bueno tener expectativas. No. No hay que tener expectativas de nadie ni de nada. Cuando borremos las expectativas, caminaremos con mucho más libertad a triunfar. Porque si tenemos expectativas y fallamos, vamos a sufrir. Y si tenemos expectativas y estas son favorables, nos vamos a enorgullecer. ¿Me entienden? Entonces, ambos son engendradores de miedo. Porque nos van condicionando nuestra manera de ser. Y uno tiene que orar siempre en plena libertad. Pero si la expectativa es de pronto matar ese mismo miedo. Eso es un anhelo. Nosotros tenemos que tener el anhelo profundo de la conciencia de superarnos. No es una expectativa mental, estamos hablando de la expectativa mental, de los proyectos, del cumplimiento de determinadas metas intelectuales. Eso es la expectativa. ¿Un anhelo no sería un sinónimo de expectativa? No. Estamos en la emoción. ¿Deseo? Estamos en el sentir. El deseo, también el deseo, podemos decir lo que es más de la parte interna del yo. Por eso decimos deseo, placer. Pero el anhelo es algo muy íntimo de la conciencia. Uno tiene que anhelar superarse. Yo creo que aquí, ustedes que vinieron hoy día a escuchar esto porque anhelan trabajar un poquito su miedo o no. Claro, porque lo leyeron, ya voy a ir. No había plan y ya mire qué lindo le salió algo nuevo, ¿eh? Las cosas que cuando menos las espera uno, cuando no hay expectativas, son las que más alegría y nos dan al corazón. ¿Ya? El pensar en el dolor que tuve ayer, la memoria, el recuerdo, proyecta ese miedo mañana. No, es que fallé mi matrimonio 2 veces. Entonces, no, ¿cómo? En la tercera a lo mejor voy a fallar de nuevo. Me voy a separar por tercera, cuarta, quinta vez. ¿Cómo dominar eso? Ahí vamos. Ahí vamos. La idea es que cada uno vaya descubriendo cuál es mi miedo preponderante. ¿Cuál es la sustancia que a mí más me conecta con el miedo? Y después vamos a aprender a eliminar eso. Pero primero hay que descubrirlo. Primero hay que hacerse consciente de eso.
Toda esta introducción es para ayudarlo a ustedes a que se hagan conscientes de qué es el miedo, cómo nos afecta y de qué forma yo lo descubro. El desconocimiento, la inexperiencia también produce miedo al futuro. Si yo no tengo experiencia, claro, voy a tener miedo a que mañana no pueda hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, pasado, miedo, recuerdo, deseo. Futuro, miedo, incertidumbre. Presente, amor. Voy a intentar hacer un aporte ahí. Es que vi un video y hay un personaje que dice que se apoya en un antiguo que llaman Lao Tse y dice, si estoy deprimido es porque estoy en el pasado, si estoy ansioso es porque estoy en el futuro, si estoy en paz es porque estoy en el presente. Yo dije, tiene mucho sentido. Exactamente, eso es, así es. Lao Tse es un gran maestro, por algo lo pusimos al principio también en ese videito. Bueno, el miedo y la depresión. La depresión es una de las enfermedades modernas que va cabalgando de una forma, pero ustedes ni se imaginan los porcentajes hoy en día. Y va a ir creciendo. Por eso que se dan estas conferencias, para que uno tenga herramientas de cómo defender de mi propia depresión. Porque la depresión en el fondo es miedo concentrado. La depresión es la extensión del miedo. O sea, el miedo se extiende a la persona y lo hace sentir esos estados depresivos. Ahí está íntimamente relacionada la depresión con el miedo. Ansiedad es temor al futuro, como le decía Lao Tse. Depresión es tristeza por el presente. La depresión no tiene nada que ver con el futuro. La depresión es una tristeza por el presente, por la situación en que yo me siento ahora. Y la ansiedad, en el fondo, es temor a lo que pueda ocurrir mañana. Pues vamos a ver después los niveles de miedo, cómo se van dando en el cuerpo, para entenderlo mejor. Cuando estrés, ansiedad y miedo son perpetuados, aparece entonces la depresión. Entonces una persona depresiva es una persona que tiene estrés, ansiedad y miedo. Detrás de la tristeza del depresivo está la cobardía y el miedo. O sea, toda persona depresiva es un cobarde y miedoso. Pero no se ha dado cuenta. No, es que tengo depresión. Fui al médico y me dieron remedio. ¿Y qué manda esa persona? Todo paga. Así es. Entonces, medicamentarse es sofocar el síntoma. No es más que eso. Nosotros no tenemos que sofocar el síntoma porque el síntoma es un mensajero. O sea, no debemos vacunarnos. Cada cual ahí tiene que tomar sus decisiones personales. ¿Ya? No, o sea, tomar, por ejemplo, que antidepresivos es malo. Por supuesto. Obvio. Tomar un antidepresivo, si la persona está tomando antidepresivo, es porque no ha comprendido por qué está ahí. Y vive dopado. Y vive dopado. Por eso que medicamentarse es sofocar el síntoma. Pero pues tal vez, si yo llevo a un punto racional, pero si digamos médicamente por dentro, si hay un desorden que requiere de una medicación, creo que ahí ya no va a ser el punto de no es porque no quiero, No. mi cuerpo. Obviamente aquí no estamos diciendo que ningún depresivo tome medicamentos. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la persona que tenga depresión y que quiera trabajar sobre sí mismo y que quiera comprender esto y que quiera enfrentarse a sus miedos, aprenda a no tomar depresivo. Eso es diferente. Claro. ¿Ya? Pero eso lo puede llevar a un punto de no retorno en el cual sí realmente requería un medicamento. No, porque el cuerpo no se enferma. La mente. Es el alma. La mente. O el alma. Mente y alma es lo mismo. Psicología es estudio de la mente o es estudio del alma. ¿Ya? Psiquis significa alma o mente. ¿Ya? Entonces el cuerpo no se enferma. Pero sí, o sea, digamos cuando hay descompensación de los químicos que nos hacen funcionar. Fue el alma la que lo enfermó. Gracias. ¿Y el tinto no hace daño? Sí, pero igual se requiere algo físico que regule esa descompensación. Por eso, no reflexionemos, dejémoslo porque si no, para no entrar en, porque son muchos los temas, ¿ya? Pero hay que darle una vuelta. Pero esta síntesis es importante. El cuerpo no se enferma, porque si el cuerpo se enfermara,
un muerto se enfermaría, pero ya el muerto ya no se enferma, porque el cuerpo por sí solo no se enferma. Es el conjunto el que está dañado. La psiquis es la que repercute sobre el cuerpo y expresa los síntomas. El síntoma es un lenguaje de tu enfermedad interna. No, pues quería redondear para explicarle al compañero ¿Sí? que cuando la persona se vuelve ansiosa es porque no tiene manejo de su estrés. Claro. ¿Sí? Y ese manejo del estrés es simplemente no afrontar de pronto un problema que uno está pasando en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va al médico, le dan unas pastas y depende pues, del margen, lo que hace es o tenerlo dormido o tenerlo con la mente elevada. Lo que nosotros conocemos como dopar. Sí. Lo que su merced dice es, si nosotros tomamos esas pastas, lo que tenemos es la mente quieta y no vamos a poder tener ese foco de recuperación. Mientras que si yo no tomo esas pastas, la mente está impulsada a que o debo vencer ese miedo o quitar ese estrés. Exactamente. Así es. Muchas gracias. Bueno, la depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo actualmente. La primera. Entonces, la depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo actualmente. Sería como una faceta, lo de los pasos de negación, aceptación y luego luego sería como avanzar. Claro, ahí vamos a ver. Sería como eso. Claro, vamos a ver cuáles son esas facetas. ¿Ya? Bueno, el arte de la guerra no vamos a profundizar en él para no alargarnos, pero para las personas que bajen el PDF lo van a poder entender. Es un libro. Es un libro. Es un libro chino. Sí, es un libro chino, de Sun Tzu. Pero yo quiero que lean esto. El arte, los puntos y lo lleven a la psicología, a la guerra interior que cada uno tiene que tener. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Sí o no? Lo estamos viendo, ¿no? En la sociedad. El miedo, ¿qué hace a nosotros? Nos engaña. Nos engaña. Entonces, mientras yo no me dé cuenta que el miedo me está engañando, me está mintiendo, me está haciendo sentir cosas ahí para engañarme, no lo voy a derrotar. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de 100 batallas, decía este general Sun Tzu. Véalo afuera, claro, una batalla, pero ahora véalo adentro. Véalo en ti. Si conoces al enemigo, ¿quién es el enemigo? La mente. El miedo. Y te conoces a ti mismo. ¿Quién soy yo? La conciencia, el ser. No tiene por qué tener el resultado de 100 batallas. Y así, léanlo, por favor, y reflexionenlo. ¿Ya? Para no alargarnos. El miedo nos hace traidores. Entonces, detrás de todo traidor hay un miedo. Y nosotros tenemos esa faceta de traición, en mayor o menor grado. O podemos estar acercándonos a traicionar. Por eso que es importante entender que en el fondo el miedo nos va a hacer traicionar. Entonces es importante eliminar el miedo de nuestra naturaleza, porque si no vamos a terminar en procesos de traición. Como Judas. El miedo, el apego y la búsqueda de seguridad, íntimamente relacionados. Apego a las personas, a los animales, al dinero, a las cosas, ideas, a los sentimientos, a todo, hasta a mi manera de pensar. A mi lógica. Si mi lógica está equivocada, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se llama eso? Delante lo dijimos, ignorancia. Ignorancia, esa es la ignorancia. Es un mal saber. Tenía una lógica, pero estaba equivocada. Yo la defiendo, y trato de imponerla, y las discusiones. Por eso que el verdadero conocimiento ni siquiera se discute. Esto no es para discutirlo, esto es para recibirlo, reflexionarlo, comprenderlo. Y después uno se va dando cuenta de todos esos conceptos errados que tiene. El miedo a la pérdida. ¿A perder qué cosa? La pareja. La pareja, el dinero, la familia,
Bitcoin, el Bitcoin, la estabilidad, la condición social, todo pues. Entonces el miedo y pérdida están íntimamente relacionados. Entonces, ¿tenemos que temer perder? No. Es inevitable. De pronto hay que cooperar con lo inevitable. Y si toca que por ley del karma, después vamos a aprender lo que es el karma, me toca perder determinadas posesiones, sumas de dinero, familia, lo que sea, son procesos que tenía que vivir. Hay un proceso de aprendizaje. No pasa nada. El apego es la incapacidad de renunciar a un deseo. Entonces, si yo quiero eliminar un apego, tengo que entender qué deseo hay ahí. Y el deseo dijimos que era íntimamente relacionado con el miedo. Para entender entonces el apego y el miedo. La sensación que genera no tenerlo. Entonces el problema no es tanto no tener algo, sino el problema es la sensación que me tengo de no tener eso. Es diferente. Entonces, para poder comprender el apego, yo tengo que entender esa sensación que me genera no tener a esa persona, por ejemplo, como pareja, porque la perdí y se fue, no sé. O no tener esa cosa material que tenía y que la perdí. ¿Ya? Todo anciano temeroso se aferra al dinero, a las tradiciones, a los nietos, a sus recuerdos, como buscando seguridad. Y nosotros todos vamos para allá. Entonces, uno tiene que entender que el cuerpo es el que envejece, pero la mente hay que mantenerla siempre lo sana. Eso quiere decir dúctil, abierta, sin miedo. Como decía Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. ¿Estás dispuesto a perderlo? Constantemente todo. Aceptarlo. Los niveles del miedo. Los niveles del miedo se relacionan con los centros de la máquina humana, eso lo van a comprender para los que quieran hacer otra conferencia más adelante. Los 7 centros de la máquina humana, que parte del centro sexual, instintivo, emocional, intelectual inferior, motor, centro emocional superior y centro intelectual superior, que está relacionado con las glándulas de secreción interna. O sea, lo que nos explicaba hace un rato, estoy imaginándome que temor es mi, ansiedad es E y susto es Do. Exactamente, no. Bajando los 3 últimos. No. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El si es el más alto. ¿Cuál es el mayor miedo? El pánico. El sí. El sí, pues. Pánico, la persona está desesperada, se suicida, ¿no? Ve que se siente que se va a morir. Muchas personas que tienen crisis de pánico sienten que se van a morir. Es terrible lo que sienten. Entonces, el miedo parte como el susto, que es del centro sexual, porque el centro sexual está relacionado con el tacto, el sentir. Si te tocaron, ¡ay, me asustaste! ¿No? O se le pone, ¿cómo se le pone la piel? De gallina. La piel de gallina en el fondo del susto. Es la primera expresión del miedo. ¿Ya? El recuerdo de ese susto después sube acá al centro instintivo y ya empieza la ansiedad. La ansiedad, en el fondo, la persona ansiosa, el miedo que tiene, no se da cuenta. Pensando en el futuro. ¿Ah? Pensando en lo que va a pasar. Por el recuerdo que viene de los sustos del centro sexual. ¿Ya? La ansiedad se relaciona con el centro, ¿qué centro es este? Instintivo. ¿Ya? Que se relaciona con qué sentido? Con el gusto. El gusto está aquí. Gusto, disgusto. Simpatía, antipatía. ¿Ya? Por eso que la ansiedad, como está relacionado con el gusto, la mayor ansiedad es la ansiedad de comer. Uno come ansiosamente. ¿Ya? Por el gusto que está ahí. Pero eso es un miedo. Luego sigue subiendo esto y ya entra con la parte emocional y comienza el temor del centro emocional. Ya la persona empieza ya como a temer cosas que le pueden ocurrir. Sigue subiendo y ya llega a un proceso ya de pensamientos, porque aquí está el centro intelectual, y comienza la angustia, que es torácica. Los anteriores son viscerales, son hacia abajo, son más instintivos, pero este ya está relacionado con el pensamiento. La persona que dice, no, que se va a morir. La angustia.
porque está pensando en que la persona se va a morir, porque ya empezó a funcionar su centro pensante. Luego ya viene acá en el centro motor la fobia, donde ya la persona, ¿qué defectos se relaciona ahí con el centro motor? La ira. Y la persona que tiene fobia a la araña, al ratón, ¿qué quiere hacer con la araña, con el ratón? ¡Mátalo, mátalo! O los homofóbicos. O los homofóbicos. ¿Ya? Entonces la fobia está relacionada con un proceso de violencia y de ira hacia algo que uno le teme. Principalmente cosas de animales. ¿Ya? Después ya viene el terror, que se relaciona con este centro, porque aquí está la imaginación, la capacidad de la clarividencia. Entonces la persona que tiene terror ve cosas. Oh, no, si es algo terrible que me viene. Y se empieza a imaginar cosas. ¿Cómo va a terminar la película? Claro. Y el pánico, que se relaciona con el centro intelectual superior, con Saturno, con Atman, con el ser, que es el que regula la vida y la muerte. Por eso que la persona con pánico siente que se va a morir. Porque llevó su miedo hasta el centro del ser. Ya es pánico. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a manejar los diferentes facetas del miedo. Desde un simple susto hasta un pánico, el pánico escénico, por ejemplo. Hay personas que no pueden hablar frente a otras personas. Se le lengua la traba. ¿Ah? No le salen las palabras, se le olvida todo. Me da risa. Ay, me da mucha risa. Le da risa, ¿eh? Pánico Sí, escénico. no puedo hablar, se me olvida todo lo que a pesar de que sabía. Es pánico escénico, ¿verdad? Ese pánico escénico es un pánico inferior, pero hay pánico terrible. Las crisis de pánico ya donde la persona siente que se va a morir. Entonces, eso está relacionado con el nivel de fuego. A medida que la persona va subiendo su fuego, porque el fuego en el fondo decíamos que nosotros teníamos que robarle el fuego al diablo. Y en el fondo, hoy en día, la lujuria es el que más nos roba el fuego a nosotros. Entonces, a medida que va subiendo el fuego, va quemando y va liberando a la persona de estos diferentes grados de miedo. Eso lo vamos a entender bien lo que significa el sabio uso de la energía sexual. Vamos a entender por qué hoy en día hay tanta promiscuidad y hay tanto impulso por llevar a que la gente se degenere. Porque una persona degenerada en el fondo pierde su fuego, queda débil, queda miedoso, y una persona miedoso es un títere. ¿Ya? Manipulable. El miedo y el inconsciente. El miedo se expresa en los diferentes grados de inconsciencia. ¿Ya? Desde el inconsciente, que significa negación o privación de conciencia, que es el grado de nosotros acá. Nosotros aquí físicamente tenemos miedo, porque vivimos en un estado de inconsciencia colectiva, humana. Pero hay un subconsciente también, que está por debajo de ese nivel donde están todas nuestras creencias, nuestros prejuicios, sectarismo, fanatismo, teorías. Lo que yo tengo por dentro, que se mueve a un nivel que ignoro. Ahí también hay miedos metidos en el subconsciente. Y en el infraconsciente también. Ahí están las pesadillas, la violencia, la crueldad, la barbarie, la brutalidad. Entonces, el miedo se mueve en estos tres niveles de inconsciencia, o de conciencia dormida. El miedo y los problemas estomacales están íntimamente ligados. Hoy en día, mucha gente sufre problemas estomacales. Dolor de estómago, hinchazón, colon irritable, gastritis, gases. Sobre todo cuando uno viaja para otra parte, que desconoce a la comida de otra parte. Claro. Bueno, pero ahí a veces por ingesta incorrecta de alimentos, pero estamos hablando de personas que sufren del estómago y no saben por qué, oye, no sé por qué sufro tanto que me duele. Inclusive comienzan enfermedades de cáncer y todo ese tipo de cosas. Personas que sufren de los nervios, por ejemplo. Claro. Los nervios y los- Sí. Entonces cuando tenemos una emergencia del cuerpo activa todo lo que tenga que ver con los mecanismos de autodefensa y de supervivencia. Entonces, cuando uno tiene miedo, al cuerpo no le interesa digerir los alimentos, lo único que le interesa es correr. Entonces lleva la sangre a las piernas y lleva la sangre al cerebro para pensar y ¿por dónde escapo? Me arranco para allá, para acá.
porque está entrando en pánico. Y saca la sangre del estómago, entonces hace que el estómago entre en proceso de ralentí o de mal funcionamiento. Entonces todo eso, el síndrome de Crohn, por ejemplo, hay personas que tienen obstrucción en el duodeno o en alguna parte del yeyuno o del ilion, ¿verdad? Todas esas obstrucciones son producto de estos miedos. Entonces el sistema digestivo se va atrofiando, y ahí es donde vienen los problemas también del colon. Ya sea principalmente el colon transverso, donde la persona se empieza a hinchar, no, que tengo un problema al colon. De hecho, algún médico, no, colon, ¿tienes colon? Claro que tengo colon, todos tenemos colon. El colon lo tienen todos los seres humanos. ¿Ya? Pero ¿por qué tengo una obstrucción del colon? Porque aquí está el plexo solar, ¿ya? Y aquí en el fondo está el temor. ¿Se recuerdan? ¿Cómo combatir los miedos? ¿Ya? Entonces, ahora empezamos a entrar ya en la etapa más de ¿Qué hacer? Sun Tzu, ¿verdad? De la lucha, que es la parte interesante de esto. ¿Ah? Lo otro era como un preámbulo para entender y darnos cuenta, fortalecer la importancia de hacerlo. Si yo no logro llegar a ese nivel, no voy a hacer nada. Pero si yo logro comprender de que, oye, esto es importante que yo lo haga, porque me va a servir en toda la vida, entonces voy a realmente avanzar. ¿Ah? Para poder destruir un defecto, debemos primeramente hacernos conscientes de él. Llevar la luz de la conciencia hacia la oscuridad de donde mora este defecto. En este caso estamos tratando de analizar más profundamente el miedo. Pero el miedo, recuerden que es la base de todos los defectos. Todos los defectos se relacionan con miedo. El defecto que ustedes digan son los 7 yoes causan. ¿Cuáles son los 7 yoes causan? 7 pecados capitales. ¿O pecados capitales? La ira, la lujuria, el egoísmo, la avaricia, la ira, la pereza, la gula. Por ahí va. Hay más de 7. No, son 7 los capitales que están ordenados en los centros de la máquina humana. El primero es la pereza. El primero es la pereza. ¿Qué tiene que ver la pereza con el miedo? Que veo que me copia está por ahí. ¿Cómo? No entendí, ¿verdad? El perezoso no hace porque teme hacerlo mal. No tiende ni la cama. Porque le quede mal del día. Porque le quede mal del día. La codicia. Está aquí. ¿Cómo se relaciona la codicia con el miedo? Claro, sin más, por el temor a no tener. Claro, mañana no voy a tener, entonces juntos. Miedo al porvenir. La lujuria del centro emocional inferior, ya lo dijimos. El orgullo del centro intelectual, que está aquí. Qué oso. Uy, qué oso. ¡Qué oso! ¡Qué oso! El orgullo, ¿verdad? Todo orgulloso teme perder su orgullo, su puesto, su prestigio, su forma de ser. O que lo vean casi en peloto. Que lo vean mal. La ira, que es el centro motor aquí. Ya vimos que se relaciona, uno de los mayores ladrones de fuego es la ira. La gula. Pues claro que es miedo. ¿Y la envidia? ¿Será miedo? Obvio. Entonces los 7 están relacionados con el miedo. Entonces, para poder eliminar el miedo, primero tenemos que comprenderlo. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Llevándolo, ¿verdad?, en esta conferencia, en este taller, de manera que vayamos comprendiendo qué es el miedo. Entender que es una entidad psicológica que vive dentro de mí, que ocupa mis 3 cerebros, que piensa, siente y actúa, que es algo que se me agregó porque fui perdiendo mi fuego, porque me fui debilitando, ¿ya? Por lo tanto yo lo puedo observar ahora y lo puedo eliminar, como algo externo a mí. Descubrir su estructura. ¿Cómo está estructurado? Preconsciente. Claro, en el infraconsciente,
pero la estructura en el sí, ¿cómo, cuándo sale? ¿Cuándo me sale el miedo? Ahí, por eso, ¿en qué emoción? ¿En qué momento? ¿Cuándo siento este miedo? Cuando tal persona me dice tal cosa, yo sentí miedo, pero ahí fue cuando la persona me dijo tal cosa y yo sentí una cosa aquí. Cuando mi novia me va a echar. Por ejemplo. Sí. ¿No me echaron? ¿Cómo? Una me echó, ya, pero, una me echó, pero realmente me liberó. Ay. Comprender el fundamento en que descansa, todo miedo descansa. Acuérdense que busca algo porque él descansa en algo. ¿En qué descansa? ¿Cuál es su fundamento en el cual él se apoya? Esa es la comprensión. El recuerdo, por ejemplo. ¿Verdad? Claro. Está íntimamente relacionado con recuerdos de cuando me pasó esto. Ya ahí ya estoy comprendiendo. Comprender es iluminarlo. Y cuando uno ilumina la oscuridad, ahí lo descubre. Mira, tú eras. La justificación. El enmascaramiento. El enmascaramiento. Todos nosotros tenemos una falsa imagen de sí mismos. Usamos caretas. ¿Ya? Ahí están esas caretas que están detrás del miedo. Sus emociones, sus intenciones ocultas. Muchas veces, claro, uno hace algo y uno juraría que fue por eso, pero era por otra cosa. Que uno no se da ni cuenta. El camino al abismo está empedrado de buenas intenciones. La mayoría de las personas tienen buenas intenciones, pero en esas buenas intenciones, en el fondo, se esconden defectos como esto, como el miedo. Si nosotros no destruimos el miedo, él nos destruirá a nosotros. Es una lucha a muerte, total. Eso es lo que uno debe entender. O derrotamos el miedo, o él nos derrota a nosotros. Y nos destruye. Y terminamos suicidándonos, terminamos haciendo atrocidades, terminamos golpeando, no sé, cualquier cosa. Y muy importante para luchar contra el miedo, aprender a cooperar con lo inevitable, que lo conversábamos delante, ¿verdad? Y aparte de la muerte, que es lo inevitable. Hay muchas cosas que son inevitables, porque hay cosas que pasan por su capacidad de actuar y hay otras cosas que usted no puede hacer nada. Entonces lo primero que para ver un problema es, en este problema yo tengo una incidencia o no tengo ninguna incidencia. Porque a veces uno quiere ser el salvador del mundo. Darle consejos a Dios para que salve eso. ¿Un defecto inmenso es eso? ¿Perdón? Un defecto inmenso, por supuesto, porque usted tiene un radio de acción nomás. Pues entonces, hasta donde llega su radio de acción, de ahí para allá es inevitable, porque usted no puede hacer nada, entonces coopere con lo inevitable, deje que la ley funcione, que las cosas ocurran como tengan que ocurrir. Soltar, pues, porque no está bajo su arbitrio. Aceptar. ¿Cómo eliminar los miedos? Entonces, primero comprender y eliminar. ¿Ya? El defecto se puede eliminar, y para poder eliminarlo, nosotros tenemos que acudir a una partícula interna que cada uno tiene dentro de sí, que es nuestra madre divina. La madre divina es la madre de nuestro ser. Es la parte femenina del ser. Es la parte femenina de Dios. El ser, nuestro íntimo, se desdobla en ella y le da roles. Las partículas superiores del ser tienen roles, cumplen funciones. Y la función maternal es innegable, aquí físicamente también, que es de protección, de ayuda, de cuidado, de enseñanza. Los pollitos cuando tienen miedo se van debajo del ala de la gallina o del gallo. De la gallina, el gallo anda por allá cantando. Aunque ¿por qué será que el hombre propone y la mujer dispone, pero en el mundo de las aves es al contrario? ¿Por qué? Eso me explicaron en un zoológico de aves allá en Piedecuesta. A lo mejor estoy engañado. Nada, hay que establecer eso, si es cierto que... Entonces la Madre Divina es una partícula de nuestro ser que nosotros tenemos que empezar a conectarnos con ella, que es Dios Madre. Porque tal como es afuera, es adentro. Tal como es arriba, es abajo. Entonces aquí igual como la mujer tiene esos roles fundamentales de proteger, de enseñar, de cuidar. La primera palabra que aprende el niño es mamá. Cuando el niño tiene
un niñito pequeño así, un bicho, papá, papá, para que la mamá venga y le saque el bicho que, no va papá, papá, no. Papá tiene otros roles, no estamos diciendo que sean malos los roles, son diferentes, ¿ya? Entonces esta madre divina tiene esa capacidad, al igual que la madre física, de protegernos y de ayudarnos, de algo que nosotros hemos descubierto en nuestro interior que no nos pertenece, que lo engendramos erróneamente, pero que no nos pertenece, que lo vamos a extirpar, y ella lo va a extirpar. Entonces eso se hace a través de la muerte de cada detalle de susto o miedo que uno tenga. Es un trabajo cotidiano, eso es lo importante de esto, que es un trabajo simple, que uno lo hace sobre la marcha, caminando, por la calle, en la casa, durmiendo. No es que yo tenga que sentarme ahí en posición de loto a meditar, no, sobre la marcha. Cotidianamente uno se observa, hay que desarrollar el sentido de la autoobservación, porque hay que descubrir eso en las diferentes circunstancias de la vida. Luego, indudablemente, para las personas que quieran profundizar aún más, se profundiza en la comprensión a través de una reflexión profunda, para entender aún más estos nexos. Todo lo que hemos ido hablando ahora, entenderlo yo, porque una cosa es escucharlo y la otra cosa es comprenderlo. Pero cuando uno comprende algo, se hace dueño de eso. Lo aprehende. Una cosa es aprender y la otra cosa es aprehender, con H, entre medio. Lo hace parte de sí. Entonces, cuando voy entendiendo, me puedo capacitar para eliminar algo. Yo no puedo eliminar nada que no comprenda dentro de mí. Yo no puedo trabajar en ningún oficio que yo no entienda lo que hay que hacer. Trabaje usted aquí armando computadores. ¿Cómo se arma un computador? Podré trabajar si no tengo idea cómo poner una placa madre ahí en slots. Imposible. Lo mismo. Si yo quiero eliminar un defecto, tengo que comprender cómo este defecto se procesa y cuáles son las armas que tengo a favor para hacer este trabajo. Conocer a tu enemigo. Conocer, como decía el guerrero, ¿verdad? Lao Tse. No, Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Primero se trabajará el miedo evidente y luego el miedo oculto, en los diferentes defectos psíquicos. O sea, primero trabajar esos miedos que son obviamente miedos, pero después entender que detrás de todo defecto también hay un grado de miedo. Y así es como nos empezamos a apoderar nosotros del fuego, le vamos quitando el fuego y podemos despertar nuestra conciencia. Símbolos del triunfo en la historia de personas que han triunfado contra el miedo o una enseñanza de lucha contra el miedo. ¿Quién está aquí? Chiva. San Jorge contra el dragón. ¿Ah? ¿Verdad? San Jorge y el dragón, ¿qué simboliza? El fuego. El miedo. El miedo. Las tentaciones de miedo que nos está poniendo ahí. Porque es fuego, pues. ¿Qué es lo que lanza el dragón? Fuego. ¿No? Entonces él lo vence. ¿Quién es este? David contra Goliat. ¿Quién es David? Alguien que tenía miedo. La conciencia. La conciencia. ¿Quién es Goliat? El miedo. El miedo. ¿Y qué hizo David? Le tuvo miedo a este gigante y era un niño de 12 años con un taparrabo y con una onda con piedra. Le tuvo miedo, ¿no? Le dijo, no, y David ya la espada. No necesito espada. Le pegó con una piedra, ¿verdad? ¿Dónde le pegó con la piedra? ¿Qué es en la cabeza? Aquí. ¿Qué es lo que es esto? El tercer ojo. El tercer ojo, la clarividencia. La capacidad de ver más allá. Si yo no soy capaz de ver más allá de lo normal y no soy capaz de ver cómo mi miedo me mueve, no lo voy a eliminar. Es pura simbología. ¿Quién es este? Perseo, ¿con la cabeza de quién? Medusa. La medusa. ¿Quién era la medusa? Era una mujer que convertía cualquier piedra. ¿Y qué es lo que hace cuando una persona tiene miedo? ¿Cómo queda? Petrificada. Entonces la medusa, ¿qué es? En síntesis, el miedo. Y mire usted la cara de Perseo y mire usted la cara de la medusa. ¿Quién es?
el mismo. Porque el miedo es uno mismo. ¿Ya? Si yo no llego a comprender que mi miedo, mi medusa no es una culebra que está por allá lejos. No, mi medusa soy yo mismo. Es que uno puede ser ángel o puede ser demonio. Como Claro. la mano sirve para acariciar o para estrujar. Exactamente. ¿Quién es este? Hércules. ¿Y a quién tiene ahí? Anteo. Al cancerbero, al perro tricípete. Perro de 3 cabezas. ¿Cuáles son esas 3 cabezas? Mente, corazón y sexo. Pensar, sentir y actuar. ¿Qué es lo que hace el miedo? Piensa, siente y actúa. Entonces, si yo no comprendo los mensajes de las civilizaciones en relación a la lucha que cada persona tiene que hacer contra su propio miedo, no lo voy a hacer. La importancia de sentir la necesidad de eliminar el miedo. ¿Ya? Eso es lo que les decía antes. Es importante que yo llegue a darme cuenta y de decir, oye, es una necesidad que yo tengo que trabajar aquí. Para eso hay que ver el miedo sin justificarlo ni condenarlo. Si yo lo justifico, lo dejo ser. Si yo lo condeno, lo niego antes de eliminarlo. Entonces, al miedo no hay que justificarlo ni condenarlo, hay que comprenderlo. La comprensión es la luz que lo ilumina. Y ahora me doy cuenta cómo me tenía atrapado por varios años. Ahora me doy cuenta cómo juegas conmigo. Cómo me hace sentir eso, cómo me hace pensar esto, cómo me hace recordar estas otras cosas, cómo me hace comparar esta persona con esta otra, cómo me hace sentir esas cosas en los diferentes centros. Ver lo positivo y negativo de tener cada expresión del miedo. ¿Qué de bueno tiene que yo tenga un miedo a algo? ¿Y qué de malo tiene que yo tenga eso? ¿Qué gano con tenerlo y qué gano con dejarlo? Eso es reflexionar. Para eso, ¿qué es lo que va haciendo? Va sembrando dentro de mí la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a los temblores. ¿Ya? Y desde peladito como que a veces me ha salvado eso. De tenerle miedo a los temblores, porque pone uno pilas cuando empieza a moverse todo esto. Claro, lo que pasa es que no hay que confundir el miedo con el sentido instintivo de la supervivencia, que son cosas diferentes. Una cosa es tenerle miedo a algo, pero otra cosa es que el centro instintivo lo ayude a uno a resguardarse de eso y lo prepare para salir de ese lugar porque está peligroso. Eso es diferente. Y ahí es donde uno tiene que empezar a refinar el paladar psicológico para darse cuenta dónde se está expresando una cosa y la otra. Bueno, para poder comprender el miedo hay que lograr la comprensión viendo el defecto desde afuera de nosotros mismos. Como que es otra persona. Como que yo ahora voy a estudiar a otra persona. Porque si me estudio a mí con toda mi estructura, mi familia y todo, me empiezo como a justificar, ¿me entiendes? Pero si yo me salgo del escenario y lo miro de afuera, hoy voy a comprender porque a nosotros nos gusta aconsejar. Oye, no, lo que tienes que hacer tú es tal cosa. ¿Verdad? Porque decirle los defectos a otros es súper fácil. Y nos gusta criticar. Pero decirnos a nosotros mismos nuestros defectos es más difícil. Entonces, si yo me salgo de mí mismo y lo veo como de afuera, entonces como que le estoy diciendo a otro, entonces me va a ser más fácil comprenderlo. Quito esa fuerza de identificación, de fascinación que me tiene el defecto. La autocrítica es imprescindible en este proceso. O sea, uno tiene que ser crítico consigo mismo. Aquí es donde uno necesita criticar, no es tanto criticar al otro, sino a este defecto en sí. El estilo del caballero de la armadura oxidada. El oxímoron. No lo vi. Es un libro. Ya. Sí, es un libro en el que el caballero termina atrapado en la armadura y va con Merlín para que lo ayude a liberarse y él le dice que todo el mundo tiene una armadura puesta, solamente que la de él es de verdad.
Ya. Y le tiene que autocriticarse y darse cuenta de los defectos que tiene para poder llegar a la cima de una montaña, donde se supone que cuando llegue a la cima ya no va a tener la armadura y va a ser más feliz. Perfecto. Eso es simbología de todo esto. Exactamente, otra forma de decirlo. Ya quedan 5 minutos para... Ya, todo esto entonces permite la eliminación del miedo y de todo, de cualquier defecto. Ejercicio práctico. Ejercicio práctico para encontrar y eliminar el miedo. ¿Ya? Aquí, si tiene una hojita, ahora donde sí sería bueno un papelito y una hojita. Cada cual que quiera. O una nota en el celular. O una nota en el celular, que son más tecnológicos. ¿Ya? Entonces, hacer un listado de todos los miedos de nuestra vida, así mirándolo como de afuera y fríamente, y tampoco sin cabecearse tanto, simple. Cuando uno se pone con simpleza en esto, la misma conciencia comienza a decir. Esa es la idea. La misma Madre Divina le comienza a ayudar. Los mismos seres internos le comienzan a ayudar a uno. ¿Ya? Entonces, hacer una lista de todos los miedos. Los que encuentren, no importa, 1, 2, 3, 10, 20. Pero al menos voy a encontrar uno, ¿no? Sí. Si no encontró ni uno, porque puede ser, no tengo nada. Mira, lo pensé, pero no encontré nada. ¿Ya? No le podemos preguntar a otra persona. No. Aquí es la conciencia la que trabaja. Ah, ok. Hacer una retrospección del día de hoy día o de la vida de los últimos tiempos, buscando momentos en que se expresó el yo del miedo. Porque si no lo encuentro, hacía una primera reflexión, entonces lo empiezo a buscar. Momento que tuve ira, por ejemplo. Claro. Ya vimos que en el fondo todo defecto es una expresión del miedo. Entonces, cosa que yo encuentro un defecto y voy a reflexionar un poco y ahí está el miedo. Si me enojé es porque no tuve el valor de enfrentarme a esa misma situación sin indisponerme. Dialogando. Porque no tuve el valor de controlarme. La capacidad, el miedo me la ganó. ¿Ya? Meditar buscando los diferentes detalles del miedo de nuestra vida. Bueno, lo primero es eso. La primera parte de nuestro taller es que hagamos esto. ¿Ya? Entonces anoten, vamos a dar... 5 Es que a las 7 tenemos el nuevo... ¿y 5 minutos de qué? ¿5 minutos que para las 7 o 5 minutos para las 7? Faltan 5 minutos para las 7. No me dijeron. Bueno, queda como tarea para la casa. ¿Ya? Queda como tarea para la casa. Por favor. ¿Le han ido aquí? Reflexionar en nuestros defectos. Reflexionar en nuestros defectos. Que descubrimos aquí, en esta lista, o que descubrimos a través de la retroflexión. ¿Ya? Vicio o error más sobresaliente, buscando su relación con el miedo. Porque a lo mejor no encontré directamente un miedo, pero sí encontré un defecto. Hasta hace poquito descubrí un defecto que yo no tendía a la cama. Ya. Un defecto del verraco. Y lo otro, que yo no lavaba la ropa, creía que la mamá de mi hijo era quien tenía que lavarme la ropa cuando ella no la ensució, el que la ensució fui yo. Hasta hace poquito me di cuenta de esa vaina. Nunca es tarde para aprender. 5. Responder las siguientes preguntas sobre nuestro defecto preponderante. ¿Qué pensamiento o sentimiento manifiesta esta entidad psicológica? Recuerden que dijimos que el miedo es una entidad psicológica. Eso es muy importante. Es una entidad psicológica que vive dentro de mí. Hasta cuando uno está dormido. Claro. Por eso las pesadillas. ¿Qué lo gatilló? O sea, ¿qué lo hizo salir? ¿Qué fue? Me dijeron algo, me miraron de una forma, escuché algo, sentí algo, pensé algo. ¿Qué fue el gatillante de esto? Porque una vez que uno descubre ese gatillante que activa ese miedo, se va a dar cuenta que siempre el miedo sale con el mismo gatillo. Y eso es lo importante. ¿Me ha pasado esto antes? ¿Cuántas veces me ha pasado antes?
¿Cuándo? ¿Cuántas veces? A diario. ¿Siempre reacciono de la misma forma? ¿Siempre me hace reaccionar igual? Y ahí vamos a descubrir la recurrencia. Que el miedo es mecánico. Porque no tiene conciencia. Entonces es una actividad mecánica recurrente que es siempre igual. Entonces cuando lo empiezo a descubrir yo rompo esa mecanicidad. Rompo ese hábito. ¿Qué es lo que quiere lograr? Entonces ahora viene un juicio más profundo para tratar de entender, reflexionar qué es lo que busca este miedo dentro de mí, qué es lo que quiere. Eso ya es personal. Porque este es un trabajo muy íntimo que uno hace consigo mismo para descubrir. En base a la comprensión de esta respuesta, practicar la muerte del yo y el miedo, suplicándole entonces a la Madre Divina su desintegración. Entonces, a medida que voy descubriendo estas facetas, estos lazos, esto que gatillan, Madre mía, mira, mátame esto, elimíname esto, sácame esto, desintégrame esto. Imagina uno que va... O sea, cada vez que uno sienta miedo en su diario vivir, va a hacer esa petición. Cada vez que uno sienta miedo durante su diario vivir, uno va a hacer esa petición. El ejercicio que hicimos acá es un ejercicio más profundo para que uno lo haga en la casa. Pero en el caminar, en el diario, de repente voy caminando y alguien me pasó y sentí como un susto visceral. Inmediatamente, madre mía, ahí está, mátame, sácame. No lo olvides entonces, el miedo te tiene miedo. Obvio. ¿Puede gustar? Sí. Sí, en el primer punto encontramos un ejemplo, 5 miedos. Ya. ¿Cierto? Entonces, con cada uno de esos miedos que hacemos, le practicamos cada una de esas preguntas. Claro. A todas esas preguntas, todos esos miedos. Lo ideal siempre es el que quiere cazar 10 pájaros con un tiro, no caza ninguno. De esos 5, usted coge el que sienta que es el más importante, el que más fuego le roba, y a ese le hace las preguntas. Y le hace la súplica a la Madre con todo. ¿Ya? Le hizo ese trabajo. Si tiene tiempo, coge otro, si no al otro día, coge otro y le hace el trabajo. Pero siempre ir de a uno. El miedo te tiene miedo. ¿Por qué el miedo te tiene miedo? Porque el miedo es una entidad psicológica que vive dentro de uno de oscuridad, que es mortal. Porque el miedo es del tiempo, ¿sí o no? Lo dijimos. Y nosotros somos conciencia que estamos más allá del tiempo. Somos luz dormida, atrapada, congelada, encerrada, pero una vez que sale, la conciencia puede desintegrar a este miedo, y el miedo lo sabe. El miedo sabe que cuando uno despierta, se le acabó la vida. Por eso que tiene miedo. El miedo es oscuridad y tú eres luz desde el punto de vista de la conciencia. Atrapada, pero somos luz. El miedo es mortal y nosotros somos inmortales en el fondo. Somos seres inmortales, aunque no nos demos cuenta. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo. O sea, si yo quiero cambiar mi vida, tengo que desintegrar el miedo, porque si no siempre voy a seguir en un círculo vicioso. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Bueno, muchas gracias. Invitados a las conferencias. Antes de que se vayan, bueno, antes de que se vayan, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esa es una pequeña invitación al curso de conocimiento de sí mismo. Es un curso de 75 conferencias donde vamos a profundizar más sobre las técnicas de cómo eliminar el miedo. Vamos a hablar también sobre técnicas de meditación, relajación. Y a cada uno de ustedes se les dio un folletico, ¿cierto? En este folletico, en la portada, van a encontrar los horarios de conferencias acá en Sogamoso. También estamos haciendo las conferencias de forma virtual. Si de pronto por alguna razón no pueden asistir, pero de pronto quisieran recibir la información, nos pueden escribir a estos números, o creo que la mayoría se escribió por WhatsApp, ¿cierto? Sí. Entonces, por ahí, si de pronto quieren recibir el curso virtual o información, nos pueden escribir por interno y con todo gusto los inscribimos. El material que Fernando les compartió, tanto las diapositivas como el libro, también se los estaremos enviando, ¿listo? Y cualquier inquietud que tengan,
los puedes dejar ahí. ¿Listo? El curso presencial comienza el lunes. Ah, sí, y este lunes a las 6:30 empezamos con la conferencia número 1 del curso de 50 conferencias sobre estos temas del despertar de la conciencia. ¿Listo? Bueno, acá Vamos a está- sortear que es el único ejemplar que tengo. ¿Ya? El único ejemplar. Un Bueno, lápiz. antes de eso, Un lápiz. el lugar es acá. El lugar es, creo que la mayoría conoce dónde queda el Pasadena, ¿cierto? Carrera 11, ¿cierto? Al lado del Pasadena van a encontrar la notaría segunda. ¿Sí? Más o menos se ubica. Ahí hay un edificio donde hay un parqueadero que se llama Centro 11. ¿Sí? Entonces entran por el parqueadero en el segundo piso. ¿Listo? Ahí están todos los horarios y bienvenidos si quieren recibir las conferencias. ¿Listo? Listo, ahora sí, vamos a rifar Uno solo porque no alcanzamos, pero se puede descargar. Bueno, aquí hay un número, del 1 al 40. En orden. 28. 35, 37. 39. 3. 40. Hay que ir teniendo memoria.